Dax Tool. Thank you for calling. How may I help you? What's the problem with your car? I see. Oh my goodness. That's a big problem. Okay, don't worry. Just stay put. He's on his way right now. Ok, ok, ok. Ahora tenemos este hermoso Chevy Impala del 2018. LT B6. Ese es el símbolo. Y esa es la palanca para abrir la capota delantera. Está a la vista, está a la mano. Vamos al frente, nice grill, Chevy. Y el latch está justo al frente, en el medio del grill. Abrimos la capota y boom. V6 BBT 2018 con un motor de 3.6 litros. Y Stu, gasolina. Ay. Hecho por la General Motors. Y este usa refrigerante 1, 2, 3, 4 YF. También este motor usa 5W30 sintético. Ay. Esa es la tapa del aceite y esa es la varilla para el aceite. V6 BBT Direct Injection. ¿Qué significa inyección directa? Vista por debajo. Ese es el oil drain plug y el filtro de aceite. Parece que no lo han cerrado bien porque está liqueando ahí. O no lo limpiaron bien. No hay servicio. Bueno, vamos al oil pan plug o oil drain plug o el perno del aceite. Lo desajustamos con un saque 15 milímetros, 14 milímetros y un ratchet y lo desajustamos a mano, lo desenroscamos a mano lentamente. Cuidado con si está caliente, no te vayas a quemar. Y vemos cómo está el aceite. Un poco oscuro todo. Está oscuro. Ya. Parece que de la forma que veo el color del aceite le están haciendo el servicio después de 3.000 millas, 5.000 millas quizás. Ponemos el perno de vuelta, el oil drain plug, lo ponemos de vuelta, lo ajustamos con la mano y lo terminamos de ajustar con el saque 15 milímetros, 14 milímetros y un ratchet. Lo ajustamos bien, limpiamos, nos vamos al filtro de aceite, lo desajustamos un poco para que chorree el aceite comprimido. Y aquí cayó la mayoría de aceite, lo desenroscamos el filtro de aceite y sacamos el filtro de aceite. Voilà. Ese es el filtro de aceite. Un poco largo, ¿no? Ese es el nuevo filtro WL610255 si no me equivoco. Y estas son las marcas y el código para el mismo filtro pero diferente marca. Ubicamos el Heavy donde se sienta el filtro y lo enroscamos a mano. Repito, no me canso de repetir. No necesitamos ninguna herramienta para ajustarlo, solo a mano. Solo asegúrate que lo ajustes bien. Limpiamos lo que chorreamos
bajamos el auto y echamos el aceite sintético, que es aceite 5W30 sintético. Cada vez que ves la tapa de aceite del motor que diga Dead Strong, significa que es sintético. Y ahí está. Le dimos el aceite está perfecto. Este motor lleva 6 cuartos de aceite. 6 cuartos de aceite sintético 5W30. Ajustamos a la tapa del aceite, ponemos de vuelta la varilla, nice grill, le vamos al timón, al wheel, y en el timón, en la parte derecha, tenemos unas flechas. Con eso vamos a buscar ese menú. Para abajo, apretamos la flecha para abajo y buscamos el menú del aceite, que nos indica la vida del aceite. Para resetearlo, una vez que estamos ahí, para resetearlo solo apretamos el check y se va a resetear la luz de mantenimiento del aceite. Y eso es todo por ahora en este video. Antes que me vaya y antes de pasar a los saludos y todo eso, quiero avisarles de que Chevy ya no va a crear, a hacer, a construir más Impalas. Creo que el 2019 y 2018 es el último año para los Chevy Impalas. No sé la historia detrás de por qué han dejado de fabricar más Impalas, pero eso fue lo que escuché en un centro de convención de autos de la Chevy. Me dijeron que ya no iban a fabricar más Impalas. ¿Por qué? No lo sé. Espero que sea mentira, ¿no? Porque a mí me gustan los Impalas. Tiene una historia que viene de generación tras generación. Es por eso que me gustan los Impalas. Aparte de que en cierta época Estados Unidos usaba los Chevy Impalas para perseguir a los delincuentes. La policía usaba los Chevy Impalas como aquí le llamamos chasers, los que te persiguen. Chevy Impalas son rápidos. Es mitad muscle, mitad sport y mitad sedán. Ahí hay un poco de historia para ti, para tu colección. Por otra parte, antes de irme, quiero decirles muchas gracias a todos los que se han suscrito a mi canal de YouTube. Fuerte abrazo, muchos saludos a todos ellos que comentan, le dan un like, comparten mis videos y muchas gracias por ayudarme. Y la única forma en que me pueden ayudar es dándome un like, compartirlo, comentar. Si tienen cualquier pregunta, solo pregunten y los voy a ayudar con lo mejor de mi conocimiento en la mecánica. Asegúrate de suscribirte a mi canal, repito, y muchas gracias. Eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Soy Astuo. Dilo 3 veces. John Astuo. Giri. Ya no te retengo más. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Asegúrate de suscribirte a mi canal. Comparte, dale like, comenta. Giri Astuo.